Colectivo Estatal Pedagógico de Mesa Técnica de Escuelas Secundarias Generales. Trabajando en el marco del Plan para la Transformación de la Educación del Estado de Oaxaca. Vamos a ver ahora esta tema que es muy interesante porque nos habla de dos categorías que están en un dilema. Incluso los mismos del CEDES 22 nos comentaban que existe una discusión al interior del CEDES 22 con respecto a la formación del sujeto histórico-social y la formación del sujeto, los sujetos comunales. Y es cierto, son dos categorías que parten de dos paradigmas diferentes y que de alguna forma uno es más eurocéntrico, uno viene desde la teoría del conflicto, desde la parte de la ciencia crítica, desde el surgimiento de las ciencias sociales, la sociología, y el otro es más de nuestra latitud, de nuestras comunidades, y que no tiene que ver con la teoría del conflicto. O sea, el primer punto, no tiene que ver con la teoría del conflicto, sino con la del equilibrio y la armonía, la vibración cósmica, diríamos así, para poder estar más en sintonía con el entorno, con la naturaleza, con la sociedad, con los otros elementos que la configuran. Por eso es este dilema, pero al final sí es muy importante y muy interesante estudiarlos, porque cómo hemos venido nosotros también trabajando y construyendo estas categorías desde el salón de clases. Tenemos una tabla comparativa en donde partimos del providencialismo. Cuando Carlos Marx empieza a escribir sobre precisamente Proudhon y sobre todos estos temas de la historia, y dice, bueno, es que pues, tenemos la historia de Robinson Crusoe, y cuando Robinson Crusoe se vuelve náufrago y llega a una isla y se encuentra solo prácticamente y empieza a trabajar, a construir su vivienda, sus balsas, se encuentra viernes y está sujeto a la providencia. Dice, eso no es posible, o sea, nadie puede estar esperando de esa providencia a que las cosas vayan surgiendo, para que las cosas se vayan dando y que de alguna forma estar esperanzado en que algo va a suceder, en que un milagro va a suceder, en que algo superior nos va a poner las cosas en el camino y que de esa forma se van a mejorar o se van a empeorar y estar esperando simplemente que suceda, ¿no? Entonces, dice, a esos le llaman robinsonados, porque no es posible, pues, o sea, el hombre sí puede estar solo, sí puede ser náufrago, pero tiene ya un conocimiento, tiene una experiencia y tiene un interactuar con ese entorno y es producto de ese conocimiento y es producto de una relación social y es producto de muchos elementos que se conjugan. Y entonces dice, cuando aparece viernes, pues es precisamente esa interacción entre los seres humanos, donde se crean ciertas condiciones de relaciones económicas, de relaciones de producción, de relaciones de interacción. Entonces, ahí es donde se da el proceso. Entonces, no podemos nosotros esperar el devenir del hombre que encuentra sujeto a la providencia, a la voluntad de otro o de otros. Y en muchas ocasiones nosotros lo aplicamos incluso en el aula, lo aplicamos en nuestra práctica, porque seguimos esperando a que algo suceda, ¿no? Y que por obra de una fuerza externa, pues cambien las cosas, ¿no? Entonces, o nuestros estudiantes que de repente
decimos que van a tener examen en esa ruta de rompimiento, de frustración, de choque. ¿Qué le decimos al estudiante? No, pues es que va a venir el examen de tal fecha, de tal tema, y conmigo no pasan, y es decir, y el estudiante le duele la cabeza, le duele el estómago, tiene ganas de volver el estómago, se siente apesadumbrado, porque y se pone a rezar, ¿no? Se pone a pedir a Dios que el examen le vaya bien, porque está en ese providencialismo, y de alguna manera hasta a veces también nosotros lo comentamos, ¿no? Lo comentamos dentro. Entonces, este tipo de pensamiento que estamos construyendo en nuestros estudiantes, en nuestro entorno, en nuestro alrededor, pues de alguna manera se van construyendo epistemologías, y que van formando la mentalidad de los futuros ciudadanos. Entonces, esta es primer punto. El sujeto providencial que espera que algo suceda a partir de un agente externo, de un ente externo, y que pues ahí la providencia verá si sucede o no sucede. Después tenemos la categoría de sujeto. Se entiende como los protagonistas de la historia. Es decir, bueno, entonces ya dejamos ese provincialismo que fue la edad del oscurantismo, de la Edad Media, donde todo estaba supeditado a una posición vertical, a una cuestión más homogénea, o a una cuestión ya más establecida o preestablecida, y nos vamos a lo que va a ser la Revolución Francesa, las distintas revoluciones que se dan después de la Edad. Empiezan a surgir positivismo, donde dice, bueno, entonces, a ver, si el sujeto, si las personas ya no están esperando en la providencia porque se dan cuenta que son ellos los protagonistas, entonces vamos a tomar una decisión. Pero ¿quién va a tomar esa decisión? O sea, ¿quién asume esa responsabilidad? Bueno, pues entonces la empiezan a asumir precisamente los líderes, los héroes, los caudillos, los reyes, etcétera. No todo tiene que hacerse desde un punto de vista emancipador, o desde un punto de vista en el que están ahí de alguna manera procurando a ver quién, sino el sujeto, el ser humano, toma conciencia de su poder para poder transformar las cosas que están sucediendo. Entonces, en ese sentido, pues lo que estamos hablando, lo que estamos viendo es que precisamente las personas asumen esa responsabilidad y dicen, no, yo voy a comprometerme a trabajarlo, ¿no? Yo voy a comprometerme a asumir cierto protagonismo, y surgen estos líderes, surgen estos héroes, surgen estos caudillos que van a ir diciendo la pauta, y decir, por aquí nos vamos a ir, por aquí vamos a trabajar, por aquí nos vamos a organizar. Más bien yo dirijo. Entonces, ese es el sujeto histórico desde el positivismo, es el líder, el caudillo, el rey. Pero también desde este positivismo, pues surgen las minorías selectas que se consideran con capacidades especiales para influir en la marcha de los acontecimientos. Y ojo, porque hoy tenemos muchos movimientos que están orientados en esa ruta, y que estamos hablando, a veces decimos de estos grupos minoritarios que empiezan a surgir y que empiezan a ser protagonistas, y dice, vamos a hacer procesos de transformación, procesos de cambio. Y empiezan a levantar la voz, y empiezan a decir, aquí también estamos presentes nosotros también existimos, y se les empieza a dar ciertas concesiones, se les empieza a dar cierto reconocimiento, se les empieza a decir, sí, porque sí te reconocemos, te autoascribes, y empiezan ellos ya, y tenemos aquí a varios grupos, ¿no? Que pudiéramos estar mencionando
tanto de la comunidad LGBT, los grupos étnicos minoritarios, los grupos, la sororidad, etcétera, etcétera, que dice desde el positivismo, dice, bueno, hay que darles un lugar, porque ellos también son sujetos históricos y tienen que ir avanzando poco a poco. Y eso se va dando a partir de las distintas luchas en la historia de nuestro país, en la historia de la educación, pues también se dan estos protagonismos, estos grupos que van a ir reivindicándose. Pero, ¿qué dice el materialismo histórico? El materialismo histórico dice que no son ni los entes individuales, ni son los grupos minoritarios los que hacen estos procesos de transformación, sino son los protagonistas colectivos de la historia. En ese transitar cuantitativo y cualitativo, considerando que son los grupos sociales y el pueblo en su totalidad quienes en quehacer cotidiano, su trabajo y participación en los distintos aspectos de la vida social, hacen la historia. Hacen la historia. Sí, hacen la historia. Entonces, esta es la parte de del materialismo histórico, ¿no? De decir, bueno, es que se está trabajando desde el grupo social, desde la comunidad, desde el pueblo en general, para que de esa manera, y lo recordamos en el 2006, por ejemplo, y tenemos 1992, en el caso del movimiento magisterial oaxaqueño, tenemos 2006, tenemos 2013, y bueno, y esa 2015, y si nosotros analizamos cómo se van dando esos procesos, el sujeto histórico en los distintos momentos, vamos a ver, ¿fue el providencialismo? No. Fue desde el punto de vista del positivismo, fue surgiendo esa parte en 1980, así con estos líderes que fueron constituyendo los consejos centrales de lucha, que se fueron hablando sobre los procesos de democratización de la sección 22, y que se llegó con Pedro Martínez Noriega, después con Medino Jiménez, después, o sea, con todos estos compañeros que son líderes reconocidos, y hablaba ayer el maestro Francisco, incluso el maestro Jorge Aguilar Palma, ¿no? Todos estos liderazgos que van saliendo, sí, son sujetos históricos, pero enfocados desde ese positivismo donde se busca a un personaje que encarne esa aspiración. Pero, ¿qué sucede después de ese proceso? Pasa el 2006, y en 2006, sin Enrique Rueda Pacheco, sin Ezequiel Rosales, que era el secretario de la organización, fue el pueblo, el magisterio en su conjunto, fue Oaxaca en su conjunto, que logró un verdadero proceso de transformación, o sea, un cambio real, a diferencia de los movimientos que se dieron antes con estos liderazgos, que se cambió la parte sindical, la sección 22, se democratizó en esa parte parcial. Esas son esas minorías que solamente hacen procesos de cambio, pero sin que haya una transformación real. Sin embargo, para los procesos de transformación, el sujeto histórico construido desde el colectivo, desde la misma comunidad, bueno, está cuando participa el pueblo, cuando se dan todas las condiciones objetivas y subjetivas, en donde no hay un liderazgo visible, donde no hay un caudillo, sino que es el pueblo, el magisterio que en este momento se fusiona con el pueblo porque está siendo golpeado, porque hay una identidad, porque hay un proceso, es muy diferente. O sea, el 2006 creo que es un ejemplo muy claro de cómo esta categoría de sujeto histórico desde el materialismo histórico nos puede permitir ver cómo se construye ese sujeto histórico. Y no se construye en un aula, no se construye porque alguien dice, mira, vamos a estar ahora a hacer un movimiento en el 2006 y tienes que preparar. No, es porque se dan las condiciones objetivas y subjetivas para poder dar ese brinco, ese salto. Luego surge el 2013, donde ya no se tiene la misma fuerza,
porque se sale del contexto. Ya no es Oaxaca, sino se va a la Ciudad de México. Entonces, en la Ciudad de México no existen las mismas condiciones objetivas y subjetivas para hacer una defensa del movimiento que va arribando a la Ciudad de México. En consecuencia, no es el pueblo el que defiende, no es el pueblo el protagonista, el sujeto histórico, sino que ya son otras condiciones. Entonces, viene un reflujo de estos sujetos históricos y un repliegue. Bueno, después llega lo de Nochistlán, en donde se vuelven a crear esas condiciones objetivas y subjetivas, porque ese proceso de construcción del sujeto histórico, pues se van dando. Hay condiciones en el mismo contexto, la comunidad, la interacción con el pueblo, con los personajes, y tampoco no hay un liderazgo visible. Es decir, si recordamos al maestro Núñez Ginés, pues no podemos decir que había un liderazgo, un caudillismo real, sino más bien es resultado de todo un devenir, de un proceso histórico que va llegando, pero que es decir, la concienciación se va construyendo con la historia, con la política, con las agresiones, con la pérdida de derechos, con todo eso, son lo que va creando ese sujeto histórico y va diciendo al sujeto histórico, ¿sabes qué? No puedes permanecer en el marco de la providencia, no puedes permanecer esperando que haya un líder, sino tienes que involucrarte. Entonces, ese sujeto histórico, ¿cómo se construye en el caso del teteo? ¿Cómo se construye en el caso de los colectivos proyectos? ¿Cómo se trabaja en el caso de esto? Si pensamos que el colectivo proyecto se va a concretar desde el providencialismo, no va a suceder. Si estamos en la lógica que solamente tiene que haber un liderazgo, alguien que diga, así vamos a construir el colectivo, el proyecto, tampoco, porque lo único que vamos a hacer sí es la forma. Sí, vamos a tener el colectivo, el acta del colectivo, los valores, vamos incluso a diseñar el proyecto, vamos a tenerlo ahí escrito. Pero ¿qué pasa cuando el director se cambia? ¿Qué pasa cuando el líder pedagógico ya no está? ¿Qué sucede cuando ya nuestros brigadistas pedagógicos ya no se comprometen o simplemente dicen ya dejo este centro de trabajo? Pues todo eso se cae. Entonces, ¿qué es lo que hay que construir? Bueno, hay que construir un sujeto histórico, un protagonista donde sea el colectivo, donde sean los padres de familia, donde sean los estudiantes, quienes se queden con esa semilla para que sea realmente el pueblo quien trabaje ese colectivo proyecto, o sea, la comunidad que abrace ese colectivo proyecto. De otra manera, no va a poder funcionar. ¿Por qué? Porque se cambian de contexto, salen de la comunidad, van a otros lugares. Lo que comentaba hace un rato del adolescente, ¿no? Del joven. No, pues él está en su contexto. Si de repente sus padres, sus papás, su mamá lo sacan de su comunidad, pues pierde todo eso y ese sujeto histórico sufre un trauma, diríamos así, ¿no? Entonces se rompe ese cordón umbilical y ya no existe, entonces ya no es posible continuarlo. Por eso es importante la construcción de ese sujeto histórico desde las condiciones objetivas y subjetivas de la comunidad. No es quién es el director, no es quién es el líder pedagógico, sino es cómo los protagonistas de ese colectivo proyecto, considerando a todos, el personal de la escuela, los estudiantes, los padres de familia, la comunidad misma. Por eso es importante esa vinculación del saber comunitario, de las comunidades de aprendizaje, para poder hacer esa interrelación que vaya cohesionando, que vaya fusionando, que vaya generando esa identidad para poder decir, no es solamente uno, sino somos todos los que estamos comprometidos a este proceso de transformación de la educación de Oaxaca. Entonces, esta es parte de esa categoría del sujeto histórico que se va construyendo a partir
de la decolonización de muchas cosas que tenemos a partir de un pensamiento crítico en donde no estamos esperando que algo suceda desde afuera, sino que nos estamos involucrando de manera colectiva. Bueno, entonces ya que tenemos esta parte del sujeto histórico, pero ahora que queremos llegar a la parte de la comunalidad, entonces ya no es el sujeto histórico, ya no es el individuo, ya no es la persona. ¿Por qué? Porque volviendo nuevamente a la recapitulación, pasó 92, pasó 90, tuvimos la sección democrática, pasó, los 80, los 90, logramos ciertos beneficios, después seguimos en el 2006 y bueno, hubo un rompimiento y de alguna manera pues regresamos y vamos, ¿no? Ahí vamos construyendo y reconstruyendo un movimiento pedagógico, pero ¿qué sucede? Bueno, de alguna manera, pues ahí va ese devenir histórico. Pero ahora, si estamos hablando de los sujetos comunales, ¿qué decimos? Inicia su inculcación desde la infancia, como tal. O sea, no es un proceso de escuela, sino que es el sujeto comunal se construye desde la infancia, desde el seno materno o paterno, desde la familia. Como tal, el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y jóvenes tiene una connotación especial. No es un currículum impuesto, no es un proceso de que ahora vas a aprender esto que no es, no, sino es una connotación especial. Por eso, la formación del ciudadano va más a la socialización política centrada en el conocimiento de la responsabilidad. Y muchas veces, yo no sé si ustedes han observado esta parte, pero como algunas comunidades, algunas familias, por ejemplo, que al hermano mayor tiene la responsabilidad del hermano menor y los papás desde muy temprana edad se pone tareas a los hijos, que por el agua, que por la leña, que para cuidar a los animales, y de repente desde una perspectiva, desde una mirada distinta, nosotros podemos decir, ¿cómo es que deja a tan chiquita, a edades tan pequeñas, tanta responsabilidad para cuidar a su hermanito? O que ya lo vemos que ya viene cargando la leña, que desde temprano ya fue a ver a los animales. Bueno, de repente nuestra visión sí cambia, ¿no? Esa idea, pero es parte de ese proceso de connotación especial que implica responsabilidades, que implica eres parte de una comunidad. Algunos pueden decir, no, es que no hay infancia, no hay reconocimiento a su infancia, no hay, ¿dónde está su derecho a ser niño? Bueno, pero ¿cuáles serían esos derechos? ¿No? ¿Cuáles serían esos, o qué condiciones hay para poder decir, es que no lo pongas a asumir una responsabilidad, porque su responsabilidad es jugar, porque su responsabilidad es ser libre, porque su tarea ahorita como infante es que no asuma ningún tipo de compromiso ni de asunción de, no sé, de tarea, ¿no? Entonces, el sujeto comunal se inculca desde esa infancia en las tareas y las responsabilidades de la familia como parte integrante de. Entonces, la formación del ciudadano va más a la asociación política centrada en el conocimiento de la responsabilidad y a las normas legales. Por eso los castigos, ¿no?, que se ponen a veces en las comunidades, de repente decimos, es que estas comunidades son muy duras y cuando ponen un castigo es porque realmente lo tienen que cumplir, porque desde pequeños están acostumbrados a que a la falta de una tarea es una responsabilidad. Y entonces, sí, hay a lo mejor elementos que para nosotros nos pudieran parecer muy drásticos, muy aberrantes, el hecho de castigo, de golpear, de hacer algunas cuestiones, claro,
no todo puede ser recuperable ni puede ser tampoco enaltecido, ¿no? Para eso está el diálogo, para eso están otros elementos que se tienen que ir trabajando también desde la educación. Pero finalmente, la adaptación temprana a estos compromisos sociales que se adquieren y que no implica haber cumplido los 18 años para asumir el deber ciudadano. Y que a veces son estas críticas. Cuando el niño, por ejemplo, va y se quiere involucrar a la banda de música de la comunidad, bueno, va a la escueleta, se integra y su deber es, ya estás aprendiendo música, es que ya tienes que empezar a cargar el bombo, ya tienes que empezar a cargar los instrumentos, tienes que empezar a cargar el atril, porque es parte de tu responsabilidad. No es de que, bueno, tú eres el músico y pues a ver alguien que te cargue tu instrumento. No, no, es tu responsabilidad, es tu cuidado y tienes que asumirlo. Entonces ya es otra historia, ok. Hay que hacer la fiesta, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer el altar, hay que ir a los lugares, pues, ¿sabes qué? Pues también carga tus viandas y es tu responsabilidad para que te puedas involucrar. Entonces, sí, todos estos ejercicios para ser sujetos comunales, pues es parte de la vida familiar, en donde primero está el colectivo y después está lo individual, pero que son dos cuestiones distintas. Decíamos, el sujeto histórico está en la teoría del conflicto y el sujeto comunal está en la incorporación a las responsabilidades a un marco ya establecido comunitario, porque se integra a la comunidad. Y aquí en el otro, la teoría del conflicto, pues es la teoría del Estado, es donde está supeditado a marcos legales externos, es donde el sujeto tiene que estarse adaptando a una opresión, a una superestructura, donde va pasando por estos procesos o te adaptas o estás a favor del Estado o estás en contra del Estado. Pero esa es la teoría del conflicto. En el sujeto comunal no. En el sujeto comunal es que ya está establecido y es por el bien de la comunidad, es primero lo colectivo. Y ahí es donde está el debate. Ahí donde está el debate de si vámonos por esto del sujeto histórico, la construcción del sujeto histórico social o la construcción de los sujetos comunales. El sujeto histórico en el siglo XXI. Ahora, ¿qué tenemos en el siglo XXI? Cuando Fukuyama en 1993, y vean, no es casualidad que se dan estos procesos históricos, en 1993 escribe El fin de la historia, la pone como no transformable. Y si vemos en México, es la época de Salinas de Gortari, es la época del neoliberalismo, es la época, precisamente dice, la pone como no transformable. Y dice, no, ya la historia terminó. ¿Cómo va a ser un sujeto capaz de transformar la historia? No es posible. ¿Por qué? Porque está en una superestructura, hay leyes, hay partidos políticos, hay algo que está por encima de los sujetos y lo único que tenemos que hacer es que el sujeto se adapte. El tiempo en que exalta, al tiempo que Fukuyama exalta exalta neoliberalmente al sujeto individual. Pues a decir, mira, tú eres un sujeto que quieres transformarlo, ¿para qué te mortificas? Mejor adáptate. Mira, vas a tener toda una plataforma neoliberal que te va a dar la oportunidad de ser excelente, de tener bienes, de ser protagonista por eso de la calidad, de la mejora continua y de las competencias. Y vas a tener libertades a la vez que niega la condición objetiva para que pueda existir siquiera algo así como un sujeto histórico. Entonces, es decir, exalta el individualismo. Y de ahí surge toda esa política neoliberal que nos impone Carlos Salinas de Gortari, toda esa privatización que se da, todas esas reformas que se dan estructurales, precisamente, ¿por qué? Porque dice, bueno, vamos a decirle a las personas que no están sujetas a nada, que son completamente libres. Entonces, a la vez que niega la condición objetiva para que pueda decir siquiera algo así como un sujeto histórico. La historia fue transformable, dice, pero ya no lo es.
Ya esos tiempos pasaron, ya no estamos en la Edad Media, ya no estamos en la revolución industrial, ya no estamos, hoy tenemos la revolución tecnológica, la inteligencia artificial, hoy tenemos muchas cosas que nos pueden, con un chip, podemos manipular el pensamiento de las personas. Entonces, este, ya no es transformable, llegó a término, realizó su meta intrínseca, la libertad del hombre idéntica con su ser sujeto. Y entonces nos dan esas falsas ideas de libertad y nos empiezan a quitar banderas y nos empiezan a decir, mira, ¿quieres ser rico? Está el libre comercio. Órale, ahí está para que tú puedas competir con el que quieras. ¿Quieres ser mejor que el otro? Ahí están los estándares. Esfuérzate y trabaja y ya lo puedes lograr. ¿Quieres una libertad para poder transitar por las calles y de alguna forma? Tienes esa libertad de hacerlo sin ningún problema. Bueno, y hoy tenemos precisamente una sociedad completamente decayente, un narcoestado, una cuestión que de alguna forma nos está ocasionando todo ese libertinaje, todo ese liberalismo que se dio, pues bueno, desde el punto de vista social. Pero ¿qué tenemos en el magisterio? Ahora trasladémoslo al medeteo. Esa perspectiva de Fukuyama, esa idea de que no, pues es que ya estamos bien, ya tenemos, pues ya prácticamente, pues, nos dan la libertad de poder jubilarnos o retirarnos cuando queramos. Si no aguantamos los 60 años, si no queremos los 30 años, si no queremos, pues ya tenemos la posibilidad de hacerlo. Nos dan la libertad. No, pues es que ahora tú quieres participar en el proceso de promoción horizontal o vertical, pues estás en la libertad. Si no lo quieres hacer, pues no lo hagas, ¿no? Pero estás en libertad de hacerlo. Que ahora tú dices que quieres ser un buen maestro, quieres ganar más, bueno, están los exámenes, está el proceso de los cursos y todo. Bueno, ahora, que quieres un programa con categorías emancipadoras que te contextualizan, ahí está el programa. Y entonces nos empiezan a dar esas libertades, nos empiezan a quitar banderas de lucha y nos empiezan a decir, ¿para qué vas a luchar? ¿Para qué te vas a organizar? ¿Para qué quieres un peteo? ¿Para qué quieres algo que ya te lo estamos dando? Poco a poco lo vamos construyendo. Estamos haciendo caso a esas minorías. Estamos haciendo caso a eso que nos están diciendo Oaxaca, Michoacán, y poco a poco se va dando. Sí, en el discurso, en la forma, pero en el fondo, lo que están haciendo es precisamente llevarnos a ese punto de Fukuyama, en donde podamos decir, pues ya no hay necesidad, la historia terminó, la rueda de la historia terminó, pues ya nos quedamos. Y, perdón por lo que voy a decir, pero ¿cuántos compañeros están en esa lógica? No, ya para qué, ya mejor nos dedicamos nada más a lo nuestro, a nuestro trabajo, desde la supervisión, la dirección, el maestro frente a grupo. ¿Para qué nos mortificamos? Ya estamos en un gobierno distinto, va a llegar un gobernador diferente, vamos a tener mejores condiciones, ya no hay necesidad de estar organizando. ¿Por qué? Porque nos están quitando precisamente esas banderas, nos están dando esas pautas de decir, no hay necesidad. Pero ¿qué va a suceder el día de mañana cuando se nos imponga por alguna cuestión algo más fuerte? Nuestra capacidad de reacción no va a poder salir avante. ¿Por qué? Porque las condiciones objetivas y subjetivas son distintas. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, los sujetos comunales y supervivencia. En la comunidad, cuando los mismos padres ofrecen a sus hijos como integrantes de las tareas de la comunidad, a los niños no les dan mucha explicación, pero les dice que ya son integrantes de una o miembros de una autoridad. Entonces, cuando nosotros trabajamos el colectivo proyecto, cuando se hace estas acciones del colectivo proyecto, pues se integran los participantes, los protagonistas, y en este caso los estudiantes, los de la comunidad, pero
En el caso de los niños, pues los niños en las familias los integran sin darles mucha explicación. Aquí que ya son adolescentes, que son jóvenes, pues ya es otro momento, ¿no? De integrarlos, de hacerlos partícipes del proyecto. Esto lo hacen con dos ideas principales. Primero, servir es como una promesa de que el hijo crecerá con la protección de las deidades, según la cosmovisión comunitaria. Entonces, si sirves, pues la comunidad te mira, la comunidad te acepta, la comunidad te vigila, la comunidad te protege. Y en consecuencia, pues las deidades del agua, de la lluvia, del viento, del cerro, que también te va a proteger, ¿no? Entonces, porque es servir. Entonces, si tú respetas el entorno, pues también te van a respetar. Segundo, participar como integrante de un cuerpo comunitario es hacer sentir como parte importante de la autoridad. En el pueblo de Trique, por ejemplo, iniciaban a los 4 años en adelante. Esa se incorpora, ¿no? Entonces, esta es la parte de los sujetos comunales y su pervivencia. Hay que irlo trabajando, no está todavía alta todavía llegar a ese momento, pero bueno, estamos en esa ruta. El Estado neoliberal y la limitación del sujeto histórico. En Hegel, como en Fukuyama, la negación y manipulación del sujeto histórico no puede ocurrir sino mediante un procedimiento de expropiación a ese sujeto. Entonces, ¿qué se nos hace como sujetos? Nos expropian nuestras aspiraciones. Eso es lo que sucede, eso es lo que pasa en el caso del Estado neoliberal. Hegel le expropia directamente la médula del sujeto real para dársela al espíritu absoluto, ¿no? Cuando habla precisamente de esta situación de decir, bueno, vamos nosotros a ver qué tiene el sujeto, qué tiene el hombre, que es su aspiración, y entonces nosotros nos apropiamos de esa aspiración y le decimos, mira, aquí está la zanahoria, esta es tu aspiración, aquí tienes que llegar. Fukuyama le expropia la riqueza objetiva que lo valida como sujeto histórico. ¿Y cuál es esa riqueza objetiva? Decíamos ayer, su lengua, su cultura, su alimentación, su vestuario, todo se lo empieza a quitar. Dicho a la inversa, tenemos que parece que la expropiación doble operada al sujeto real, tanto de su capacidad transformadora como del producto total de su trabajo. O sea, nos quitan todo, nos lo empiezan a quitar. ¿Y qué nos están quitando ahora en la ciudad de Oaxaca? Pues el patrimonio, las casas, el territorio. Y entonces eso ya no hay oaxaqueños que vivan en la capital o en el centro de la capital del país, porque pertenece a extranjeros. Ya no hay alimentación que pudiéramos decir, a ver, ahora son propios de Oaxaca, porque estas tlayudas y estas moles y estos se venden ahora en el centro gastronómico que se construyó ahí por el Carmen, y que el platillo no sé cuánto costará, pero yo me imagino que no cuestan los 50, 60 pesos que los podemos conseguir en el mercado, 80 pesos no en el mercado, es más, ¿no? Entonces nos quitan todo lo que tenemos y nos lo expropian, operada para que esta doble expropiación, bueno, operada al sujeto real, tanto de su capacidad transformadora como del producto total de su trabajo, la riqueza histórica, sí. Para que esta doble expropiación quede justificada, decíamos, es necesario manipular los argumentos y a ese sujeto diciéndole que todo ello es por su bien, por su realización libre. O sea, todavía nos manipulan y ahí es donde entra la superestructura del Estado. ¿Y cuál es esa superestructura? El ejército, la iglesia, las religiones, la misma escuela, en donde nos están quitando todo eso. Entonces, ¿a partir de cuándo se empieza a reivindicar la indumentaria de los pueblos originarios? Pues a partir de que nosotros empezamos a construir toda esa ruta de la recuperación de la identidad. O sea, no es gratuito.
sino que se empezó a recuperar todo esto, esto que va, no es decir, nos empiezan a quitar nuestros productos, nuestras tradiciones, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra lengua, todos nos lo empiezan a quitar. ¿Para qué? Para quitarnos banderas, para quitarnos nuestra propiedad, nuestra identidad. Y con la idea de sentirnos libres, ¿no? Entonces, hoy incluso muchas cuestiones, muchas cosas que nosotros podemos tener desde la escuela, desde los proyectos comunitarios. Por eso es importante esta formación de los sujetos comunales. El sujeto comunal se forma con responsabilidades desde temprana edad, haciendo partícipes en las mayordomías y sistemas de cargo para hacer valer su derecho de pertenencia a la comunidad. No, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, esto me pertenece, esto es propio, esto es nuestro, esto es lo que nosotros vamos construyendo. Entonces, otros procesos como base fundamental del sujeto comunal son, de acuerdo al maestro Juan Avendaño, la autoadscripción. Desde el nacimiento, los sujetos que nacen dentro del territorio ya pertenecen a ese espacio físico con todos sus derechos. Es decir, hay que apropiarnos de ese territorio, hay que autoadscribirnos a ese territorio. Nacer dentro de un territorio permite el reconocimiento a todas las personas que participan activamente en las actividades familiares y comunitarias. Cuando hablábamos del cónclave, precisamente hablábamos de este proceso de nacimiento, todos en el colectivo, ¿no? De la alteridad, esa categoría de alteridad. ¿Por qué? Bueno, la alteridad precisamente es porque somos parte del mismo territorio, nacemos iguales, nacemos en un mismo contexto. La observación es el medio fundamental para adquirir los conocimientos porque permite la lectura a los movimientos astrales. Es decir, nosotros estamos en un territorio. ¿Qué aprendemos de ese territorio? ¿Cuáles son los astros que predominan en ese territorio y cómo inciden o cómo influyen en nuestra vida también las plantas, los animales, todo lo que conoce el hombre de los fenómenos naturales permite la realización del trabajo cotidiano? Decíamos ayer que hay fenómenos que son incomprensibles para muchos de nosotros, pero que al final sí tendríamos que estarlo considerando. Decía, es que cuando va a haber un temblor, los árboles emiten un susurro, un canto. Bueno, jamás lo había escuchado, pero según comentan que eso sucede, ¿no? Entonces, la honestidad significa no hacer daño a nadie, ni tomar lo ajeno, y ser siempre justo con todos sin distinción. Entonces, son estas bases fundamentales: la autoadscripción, la observación, la honestidad, y tenemos más, la verdad. Realizar una conversación siempre con la verdad. Lo que se desconoce o no tenga fundamento, es mejor no decirlo. Son bases fundamentales para la comunidad. Si no, mejor me quedo callado y no lo comento. El silencio implica saber escuchar antes que opinar. El silencio. Es decir, el niño escucha, obedece, se integra, participa y va aprendiendo. Y con base a los demás fundamentos también. La pertenencia. Pertenecer al grupo es un compromiso personal en participar voluntariamente en las diferentes actividades y o los cargos que asigna la asamblea comunitaria. Y estos son elementos que podemos ir integrando al colectivo, al proyecto, para decir, miren, esto, o sea, aquí tenemos que hablar con la verdad, ser honestos, autoadscribirnos, tener sentido de pertenencia. La asamblea es el único medio de consenso comunitario. No hay más. Lo que la asamblea acuerda es lo que se hace. La decisión colectiva. Mediante una decisión amplia en las asambleas comunitarias hacen válidos los acuerdos. ¿Sí? La decisión colectiva. El respeto. Respetar a las deidades autóctonas.
bueno, es parte también de la comunidad y que muchas veces podemos nosotros criticarlo y decir, no, es que, ¿cómo vamos no caemos aquí en el providencialismo? Es muy distinto. Es muy distinto porque decía el maestro Francisco ayer, precisamente, cuando hablaba de la comunalidad, no solamente es lo bueno y lo malo, sino también es lo real y lo metafísico, ¿no? Lo sobrenatural. Entonces es buscar ese equilibrio y que es parte de la ciencia que no la hemos comprendido, pero que al final funciona. Es decir, tiene una razón histórica, tiene un contexto socio-histórico para las comunidades. El que exista el cerro del oráculo aquí en Tlaxiaco, por ejemplo, ¿no? El cerro de la Corona, donde se dio el oráculo que venían los españoles, se le dio a 7 venados, ¿no? Perdón, a 8 venados, ahí se da esta parte y se les dice, ¿sabes qué? Vienen hombres que van a poner en riesgo al pueblo. En el Cerro de la Corona, en el oráculo de aquí que se encuentra en la Mixteca, donde de alguna forma también están otras cuevas de pedimento en Tamazola, por ejemplo, San Juan Tamazola, que se hacen peregrinaciones el tercer domingo de noviembre de cada año, donde hay una cueva sagrada y donde se hacen las peticiones y está el río y hay que bañarse en el río y después hacer la caminata, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hace el pueblo? ¿Por qué lo hace? No, y no lo hacen cuando llegaron los españoles, sino ya es una práctica ancestral, más, o sea, mucho más antes de que llegaran los españoles. Bueno, pues es ese respeto que se tiene a esos entornos, a esos espacios, a esos territorios. Y los dioses impuestos, pues también son la base para hablar de la fiesta como el disfrute comunal, en donde se comparte la comida, bebidas y la música. Tiene el punto de reencuentro con todos los familiares que viven en la comunidad y los otros yo que andan fuera del territorio clánico. Pero estamos hablando del respeto, que hay cuestionamientos, que si hay críticas, que hay que poner en debate varias cosas, eso es cierto. La lengua, el uso de la lengua para la transmisión y construcción del conocimiento con los hijos, estudiantes y la comunidad de forma oral, hace que sea el medio más idóneo para generar diálogo permanente con la familia, escuela y comunidad, permitiendo aprendizajes eficaces para la vida. Bien, esto es la lengua. Esto es bien importante, el tema de la lengua, para poder hacer esa transmisión de los mensajes vía oralidad. Colectivo Estatal Pedagógico de Mesa Técnica de Escuelas Secundarias Generales. Trabajando en el marco del Plan para la Transformación de la Educación del Estado de Oaxaca.